Vamos a continuar en la última parte a definir lo que es humedad relativa. Porque nosotros vamos orientados a un criterio que es importante para nosotros en clínica. El contenido de humedad del aire refleja cuánta agua hay en forma gaseosa por litro de aire medioambiental. Y la cantidad de vapor de agua que haya es una relación directa con la temperatura. A mayor temperatura, si hay buena fuente de evaporación, pues obviamente tenemos la mayor probabilidad de que haya una mayor cantidad de moléculas en forma de vapor de agua. Ahora, nosotros llamamos humedad absoluta a la máxima cantidad, podríamos decir humedad absoluta, como la máxima cantidad de aire que puede contener un litro de comparación y ya de ahí no puede soportar más moléculas de vapor de agua porque se precipitarían. Entonces, la humedad absoluta generalmente viene ya en tablas en las cuales uno busca. Por ejemplo, la presión de vapor de agua máxima que puede haber a 20 grados centígrados, la puedo expresar, la máxima cantidad que haya en un litro, por ejemplo, a 20 grados centígrados, yo puedo expresarlo de dos maneras distintas. Primero, como que cada litro contiene máximo 17,30 miligramos por un litro. Es una manera de expresar la humedad máxima que hay, absoluta. O puedo expresar estos 17,30 miligramos en forma de moléculas de vapor de agua que tanta presión me están ejerciendo, y eso sería equivalente a decir 17,50 milímetros de mercurio. Yo puedo expresar la más absoluta como esto o en miligramos por litro. Entonces uno simplemente busca en una tabla o alguien que le pueda dar esos valores que nos están diciendo nosotros. Ahora, ¿para qué necesitamos nosotros el concepto? Porque hay un concepto en pulmonar que se llama humedad relativa. Y la humedad relativa es el contenido, la humedad actual, que no es la teórica y no la que haya, la que hay real, que puede ser real o actual, sobre la humedad máxima que pudiera tener a la temperatura que me reporta una tabla de valores que yo tenga que consultar. O sea, el contenido de humedad actual sobre la absoluto máxima. Eso es lo que llamamos humedad relativa y lo podemos multiplicar por el 100% para dar un 50, 60, 70% de humedad relativa. Es decir, si a nosotros nos dicen que hay una humedad relativa del 50%, quiere decir que el gas está saturado en un 50% con moléculas de vapor de agua y le falta otros 50% adicionales para poder lograr la máxima saturación, que sería el 100%. Entonces, ese es el concepto de humedad relativa. A nosotros nos va a ser importante eso para lo que después veremos en pulmonar, del acondicionamiento del aire. Lo otro es que el porcentaje de humedad relativa determinado diariamente por los meteorólogos lo hacen por higrometría. Los higrómetros son el aparatico para medir la humedad relativa. Y un fenómeno que es importante tener en cuenta ahí es, por ejemplo, cuando, supongamos en el caso de ahora, supongamos que a 25 grados centígrados, por ejemplo, nosotros tenemos una humedad relativa máxima, que el 100% querían 23,04 miligramos por litro, lo que a nivel de presión ambiental sería 23,04 y 23,80. 23,80 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados y 23,04 miligramos por litro, que sería el valor que nosotros tendríamos expresado en forma de miligramos
por litro. Esta es la humedad máxima que habría 25 grados centígrados. Si yo de un momento a otro bajo la temperatura a 20 grados centígrados, yo sé que a 20 grados centígrados ya no soy capaz sino de soportar 17,30 miligramos por litro. Y también sé que aquí estábamos a 25,23,04 miligramos por litro. Entonces, cuando yo llevo esto en forma abrupta para acá, a esta temperatura, este ya no puede sostener todos estos miligramos por litro de agua en forma de vapor. El resto de ese exceso a partir de 17,30, que es la máxima humedad a 20 grados centígrados, tiene que depositarse en forma líquida otra vez. Y eso es lo que nosotros llamamos condensación. La condensación es se refiere al cambio de estado del agua, de estar de vapor a un estado líquido, que ocurre cuando le cambio la temperatura a un gas que tenía una alta humedad relativa y la pongo a una nueva temperatura donde esta máxima humedad relativa no es capaz de sostenerla. Entonces, cuando eso ocurre, el exceso de vapor de agua cambia su estado a un estado líquido y forma gotas de agua líquida en la superficie de los objetos cuando se acaba de ser enfriados. Es lo que llamamos punto de rocío, que es un concepto pues importante a este nivel. Lo otro es que en pulmonar, para acabar estas generalidades, ya necesitamos definir una serie de conceptos que son de libro. Lo primero que es cómo reportan el volumen y la presión de los gases. Uno es expresar en forma de ATPS. Eso quiere decir temperatura totalmente ambiental. Entonces esto es temperatura ambiente, y la temperatura ambiente se considera 20 grados centígrados. ¿Correcto? La segunda es la presión barométrica ambiental. Ambiente, temperatura y presión. Presión ambiental. Total del aire, que es 760 milímetros de mercurio si estamos a nivel del mar. ¿Correcto? Y la saturación que tenga a una temperatura de ese ambiente. Saturación, saturada 100% a esa temperatura ambiente. Entonces estamos hablando que es 20 grados centígrados. En nuestro caso, si esto fuera 20 grados centígrados, ya sabemos que nosotros tenemos que colocar una saturación de 17,50 milímetros de mercurio de presión de ese gas. Bueno, esa es la primera. La segunda condición que yo puedo expresar eso es lo que llamamos BTPS. Body temperatura, presión saturada. ¿A qué refiere eso? Body temperatura es la temperatura del cuerpo. Temperatura corporal, que obviamente es 37 grados centígrados, y que yo quiero expresarlo en Kelvin, ya sabe que le suma 293. Segundo, la temperatura del cuerpo, la presión ambiental sigue siendo la barométrica, la presión es la atmosférica, donde esté uno metido, o sea, 760 milímetros de mercurio. Y saturado hace referencia, saturado con vapor de agua a la temperatura corporal, saturado, ese aire a temperatura del cuerpo, que es 37 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, la presión de vapor de agua, 37 grados centígrados, siempre es 47 milímetros de mercurio. Listo.
El tercer tipo de condición que a veces definen los libros y el cual nosotros también debemos dejar en claro es lo siguiente, lo que lo llaman STPD, estándar, temperatura, presión y dry de aire seco. ¿A qué refiere eso? Esa es la temperatura estándar. Estándar. Y esa temperatura estándar nosotros la vamos a considerar 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin. Porque 0 centígrados más 273 da en Kelvin. El segundo valor acá es la presión estándar. Y la presión estándar es 760 milímetros de mercurio. Y el último criterio es el D, que es dried, seco, aire seco, o sea, con 0% de humedad relativa. Esto es importante porque a veces hay que interconvertir un aire que uno pasa de 1 a las condiciones de temperatura corporal que se considera 37 grados centígrados, temperatura, presión barométrica con una saturación de una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, lo pasamos a una temperatura ambiental que es de 20 grados centígrados, tiene la misma presión atmosférica, pero con una saturación del aire que es menor. O si a veces los gases se quieren expresar en una forma muy general con las condiciones estándar. Y estándar, uno a veces no sabe qué es lo estándar de temperatura, y la temperatura estándar siempre es 0 grados centígrados, y la presión obviamente sigue siendo la presión atmosférica. O sea que lo que nosotros tenemos ahí de expresión en todas es que la presión atmosférica siempre la definimos como 760 milímetros de mercurio. Simplemente cuando estamos en condiciones ambientales, cuando llamamos a TPS, es las condiciones del aire, de la temperatura del medio ambiente y con su saturación acompañante a esa temperatura. Cuando pasamos al cuerpo, simplemente cambiamos la temperatura del medio ambiente a las del cuerpo y saturamos ese aire a la temperatura del cuerpo con su máxima saturación, que es 47 milímetros de mercurio. Y ya las condiciones del tercero, que es ATPS, son condiciones que se utilizan para una temperatura tomada 0 centígrados y con un aire totalmente seco, pero con todos presentando la presión barométrica o atmosférica. Entonces, a veces hay que interconvertir las unidades y uno requiere tablas o factores de conversión para pasar de una a otra. Bueno, con esto ya sí concluimos todo lo que es las generalidades del sistema respiratorio para después encaminarnos a lo que es la mecánica pulmonar.